Hola, en este video vamos a estudiar algunos teoremas relativos a las funciones derivables, algunas aplicaciones también de la derivada. Vamos a comenzar estudiando lo que es un máximo y un mínimo local. La definición precisa es que x barra es un mínimo local de la función f si existe un épsilon positivo tal que f de x barra es menor o igual que f de x para cualquier x en el vecindario x barra menos epsilon y x barra más epsilon. Tenemos que x barra es un máximo local de la función f si existe un epsilon positivo tal que f de x barra es mayor o igual que f de x para todo x perteneciente al mismo intervalo x barra menos epsilon, x barra más epsilon. Se llama local porque basta que en un vecindario de x0 el x0 sea un máximo, es decir, la función como que alcanza una cúspide en ese punto. Pero puede haber otros máximos que sean más grandes que el máximo alcanzado en x0. Y x1 sería un mínimo para la función f. Y puede haber otros mínimos y otros máximos. ¿Ok? Y el primer teorema que relaciona estos dos conceptos de máximo y mínimo local con la derivada es que si yo tengo un máximo local, la función va a tener derivada nula en ese punto. Y lo mismo si tengo un mínimo local. Entonces el teorema dice explícitamente que si x barra en AB es un mínimo local o un máximo local de una función derivable, entonces la derivada de f en x barra es siempre 0. El recíproco del teorema es falso. Hay funciones que son derivables en todas partes, en todo el dominio, y el dominio puede ser un intervalo completo, por ejemplo todo R. La derivada va a ser 0 en un punto, pero no ser ni máximo ni mínimo en ese punto. Un ejemplo de ello es la función x cubo, que es siempre creciente, así que no tiene ni máximo ni mínimo en ninguna parte. Sin embargo, la derivada en 0 vale 0. Esta función, la función x cubo, tiene derivada 0 en 0, pero en 0 no hay ni máximo ni mínimo local. A continuación mostraremos un ejemplo de una aplicación de esta idea. Antes de dar una aplicación del teorema de máximos para funciones diferenciables o derivables, voy a hacer la demostración del teorema, que es bastante simple. Voy a hacer la demostración para el caso del mínimo. Si x barra es un mínimo local de f, entonces sabemos que f de x barra es menor o igual que f de x para cualquier x en algún entorno de x barra. En dicho intervalo, f de x menos f de x barra es mayor o igual que 0, porque f de x es mayor o igual que f de x barra. Independiente si la x está a la izquierda o a la derecha de x barra, esto siempre ocurre. Pero en particular, si el x está a la derecha de x barra, entonces estoy dividiendo en este cociente dos números positivos, así que por lo tanto el cociente es un número mayor o igual que 0. Entonces, si tomo el límite por la derecha, cuando x tiende a x barra por la derecha, es decir, x es mayor que x barra, este límite es mayor o igual que 0. Pero este límite, como sabemos que la función es derivable, es el valor de la derivada de f en x barra. Ahora bien, si x es menor que x barra, ahora el cociente es negativo. Tengo el valor del numerador, sigue siendo este número que es un número positivo, pero ahora el denominador es negativo. Entonces el cociente es negativo. Entonces cuando x tiende a x barra por la izquierda, es decir, cuando x es menor que x barra, este cociente
El límite de este cociente es un número menor o igual que 0, pero sabemos que ese cociente existe, el límite de ese cociente existe y es la derivada de f en x barra. Entonces, por un lado, la derivada de f de x barra es menor o igual que 0 y por otro lado es mayor o igual que 0. Por lo tanto, f' de x barra es 0. Es decir, si x barra es un mínimo local de f y f es derivable, de regalo sabemos que su derivada en ese punto es 0. El caso de un máximo local es similar, la demostración es bastante similar. Solo va a cambiar que este número es negativo y haciendo los dos casos se vuelve de nuevo a tener que f de prima va a ser por un lado positivo, por otro lado negativo, por lo tanto va a ser 0. De todos modos, los detalles se los dejo a ustedes como un ejercicio. Ahora sí vamos a ver un ejemplo de aplicación. Bien, ahora vamos a resolver un problema, que es el problema del cilindro de volumen máximo. Tenemos un cilindro de radio R y altura h. Su volumen es, como sabemos, pi r cuadrado h. Y su superficie es las dos tapas, 2pi r cuadrado, más la superficie del manto, que es 2pi r h. Si despejamos h de esta ecuación, nos queda esto, que es lo mismo que esto otro, al separar la resta en el denominador. Bien, tomando este valor de h y reemplazándolo en el valor de b, nos queda b dependiendo solamente de la variable r, pi r cuadrado por h, donde h es esta expresión, y la reemplazo allí. Y me queda pi r cuadrado por s 2pi r, que me queda s medios r, y pi r cuadrado por r es lo mismo que pi r cubo. Esta es una cuadrática que tiene coeficiente líder en número negativo, así que su gráfica es una curva de este estilo. Como el valor r es un factor común, pasa por el 0, es decir, b de r vale 0 si r vale 0, y las otras dos raíces son resolver la cuadrática, que resulta al sacar r igual a 0, y que son s partido por 2pi en raíz y su inverso aditivo. Entonces es una curva de ese estilo, y el valor r máximo que estamos buscando es ese SB. El SB máximo que se alcanza para un R óptimo. Entonces voy a derivar la función b, que es esta que está acá. Su derivada, como es un polinomio de grado 3, derivo con cualquier polinomio S medios menos 3pi r cuadrado, que resulta ser una cuadrática. Bien. Notamos que esa cuadrática nos va a dar dos soluciones, una solución negativa y una solución negativa. La solución negativa es esta que está acá, pero esa no nos interesa. Así que la única solución va a ser cuando esto sea positivo, la raíz positiva de esta ecuación cuadrática, y solamente basta calcularla para cuando esto vale 0. Y ese es el valor del R óptimo. Si reemplazo el R óptimo en el valor de la función volumen, el volumen máximo va a ser S medios por R, que es este R óptimo, pi veces R al cubo, que es esto al cuadrado, que es esto sin raíz, por una vez el R óptimo. Y el H óptimo resulta ser dos veces el R óptimo. Entonces, el problema del cilindro de volumen máximo resulta ser aquel que tiene un R y la altura es dos veces ese R. A continuación, estudiaremos otro teorema que es muy importante, que es el teorema del valor medio.
continuando con nuestro video de hoy, lo que corresponde ahora es estudiar el teorema del valor medio. El teorema del valor medio dice que si considero dos funciones definidas en un intervalo abierto, ambas son continuas en el intervalo, en el intervalo cerrado a, b, ambas son continuas en el cerrado y derivables en el abierto, entonces existe un punto en el intervalo abierto a, b tal que se cumple la siguiente igualdad: f de b menos f de a multiplicado por g' de c es lo mismo que g de b menos g de a multiplicado por la derivada de f en c. En particular, si tomo g de x igual a la identidad, lo que resulta ser es f de b menos f de a multiplicado por 1 b menos a por f' de c, que es lo mismo que escribir f de b menos f de a dividido por b menos a es igual a f' de c. Voy a hacer la demostración. Voy a definir una función auxiliar, que es la función continua y derivable f de b menos f de a. Notar que esto es una constante. G de x menos g de a, la variable está aquí en el g de x, menos f de x menos f de a, g de b menos g de a. De nuevo la variable está aquí en el f de x. Aquí f de b menos f de a es una constante y g de b menos g de a también es una constante. Si uno evalúa en a, aquí me queda g de x menos g de a igual a 0, porque estoy evaluando en a, así que me da g de a menos g de a. Y aquí me queda f de a menos f de a, así que también me vale 0. Y si evalúo en b, me queda f de b menos f de a, g de b menos g de a. Y aquí me queda exactamente lo mismo, f de b menos f de a, g de b menos g de a. Así que esa resta que está aquí hace que esas dos expresiones se anulen. Así que tanto h de a como h de b valen 0. Y las funciones son continuas. La función h es continua y derivable porque es la multiplicación de una constante por g de x, una constante por f de x y dos constantes más que no hacen ningún cambio en la continuidad y en la diferenciabilidad de la función h. Bien, supongamos que existe un punto en AB tal que h de x es mayor que 0. Como ya sabemos que los extremos valen 0, la función después de a sube, quiere decir que necesariamente después baja a h de b. Entonces quiere decir que en algún punto entre medio alcanza un máximo. Como la función es continua en intervalo cerrado, alcanza su máximo y ese máximo va a estar entre medio de a y b. Por el teorema anterior sabemos que como la función es diferenciable, la función alcanza un máximo en ese punto, entonces su derivada va a ser nula. Que la derivada de esto sea nula es equivalente a escribir esto. Y esto que está aquí es lo que queríamos demostrar. Ok, si existe un x en AB tal que h de x sea menor que 0, entonces h va a alcanzar un mínimo en AB. Entonces si h alcanza su mínimo en AB, voy a borrar esta parte de la pizarra para continuar. Si h alcanza un mínimo en AB, entonces h' de c va a ser 0 para algún c en AB. Pero que h' de c valga 0 es exactamente esa misma expresión. F de b menos f de a, g' de c es igual a f' de c, g de b menos g de a.
que es exactamente lo que queríamos demostrar. Es decir, el teorema del valor medio se cumple y lo que dice es que f de b menos f de a multiplicado por g' de c es lo mismo que f' de c multiplicado por gb menos ga. A continuación voy a usar este teorema para aplicarlo a funciones monótonas. Entonces vamos a relacionar el crecimiento y el decrecimiento con lo positivo o lo negativo de una derivada. Bien, una consecuencia del teorema del valor medio dice que si una función tiene derivada positiva, entonces la función es creciente. Si la función tiene derivada negativa, entonces la función es decreciente. Más precisamente, el teorema dice que si f está definido en un intervalo cerrado y es continuo en ese intervalo cerrado y es derivable en el intervalo abierto, si la función tiene derivada mayor o igual que 0 para todos los elementos del intervalo abierto, entonces f es creciente en el intervalo abierto. Si f' de x es negativo o 0 para todo elemento del intervalo, entonces f es decreciente en el intervalo abierto. Si esa desigualdad y esa desigualdad son estrictas, es decir, f' de x es mayor estricto que 0 o f' de x es menor estricto que 0, entonces la función va a ser estrictamente decreciente o estrictamente decreciente respectivamente. Voy a hacer la demostración para el caso f' de x mayor o igual que 0 y los otros casos son realmente análogos. Ustedes lo pueden hacer de ejercicio. Supongamos que f' de x es mayor que 0 para todo x en el intervalo a, b, y voy a tomar dos elementos del intervalo cerrado, y, x y mayor que x. Por teorema del valor medio, existe un c en el intervalo abierto tal que f de y menos f de x dividido en y menos x vale f' de y, f' de 0, f' de c. Pero f' de c es positivo o 0. Por esa hipótesis que está acá arriba. Si es positivo o 0 y el denominador es un número positivo, porque y es mayor que x, entonces necesariamente f de y menos f de x es positivo. Y eso quiere decir que f de y es mayor o igual que f de x. Y es mayor que x implica que f de y es mayor o igual que f de x en la definición de que f es creciente. Los demás casos son análogos y se los dejo de ejercicio para ustedes. Pues bien, en este video vimos una implicancia de máximos y mínimos implican derivada nula en ese punto, y vimos el teorema del valor medio, un teorema muy importante en todo el cálculo, y una aplicación de ella que es la relación entre monotonía y el signo de la derivada de una función. En otros videos veremos otras aplicaciones de la derivada de una función.